estamos en una llamada en directo con él. Y además, bueno, lo estamos trayendo, como quien dice, directamente de Perú para acá, para que todos los conozcamos, ¿verdad? Gracias también a los que se están sintonizando desde todo el mundo, a nuestros escuchas, que estamos aquí en vivo. Y bueno, los invitamos a que nos manden sus comentarios y sus preguntas, ¿verdad? Hoy nos acompaña Christopher Vázquez. Bienvenido, Christopher, al Rincón Literario. Hola Gabriela, qué gusto, gracias por la invitación y por poder charlar a la distancia. Claro que sí, ya estás aquí en León y bueno, la idea es que conozcamos un poco a Christopher. Christopher trabaja, o lo que vamos a desarrollar un poco es el director creativo y además creador de la primera franquicia literaria peruana que se llama Lucha Libro, y que es un campeonato de improvisación literaria y que nosotros aquí en León estamos pronto a efectuar, ¿verdad? La vamos a traer para acá, para México, y ya estamos trabajando en eso. Pero bueno, antes vamos a conocerte un poco, Christopher. Bueno, yo tengo aquí mis apuntes que eres escritor también y que has publicado 3 libros. Cuéntame un poquito de ellos. Sí, bueno, esa es una de las tantas experiencias creativas en las que trabajo, de las que más me gusta, y de la que he sido menos prolífico, la verdad, porque soy básicamente publicista, ¿no? Pero todos los publicistas somos medios rebeldes y de alguna manera queremos escribir, queremos entrar al arte, como sabemos que no somos artistas. Sí, claro que sí, son un poquito artistas, ¿no? Pero bueno, les han dicho que no. Queremos siempre pisar otros territorios. Entonces yo cuando estaba chambeando en publicidad, trabajando en publicidad, me vino las ganas de escribir un libro y me metí a ese rollo, ¿no? De armar un libro de cuentos y después buscar editorial, ¿no? Y empecé a hacer esa marcha por las editoriales con mi manuscrito para ver qué me decían, qué obtenía de opiniones. Sí. Y la verdad no tenían ninguna opinión y más bien lo que obtenían era presupuestos. Me decían, te va a costar tanto publicar tu libro. Y entonces un poco eso es lo que hace que esas ganas de escribir y ver que es bien difícil publicar. Así ¿no? es. Fue lo que me hizo crear Lucha Libro, ¿no? A partir de esa experiencia, porque el libro finalmente, mi primer libro, que se llamaba Prohibida su reproducción, lo terminé pagando yo, ¿no? Pagando yo por la edición, haciéndolo de manera independiente, y es un costo un poco elevado, ¿no? Y me da pena que cuánta gente escribe y jamás podrá publicar precisamente por eso, ¿no? Por no tener los medios económicos para hacerlo. Así es. Eso desató mi lado creativo de buscar una solución para eso, ¿no? Y el concepto era muy sencillo, ¿no? Yo pensaba que bastaba que la gente con su talento pueda publicar, ¿no es cierto? Entonces claro. Era como... Ese es como el sueño, Exacto. Que tienes, que dices, bueno, sí, yo lo hago y como es tan bueno y a mí me encanta y además me quedó muy lindo, a todo el mundo le va a gustar. Exacto, y la realidad es otra. Entonces el concepto era lucha con tu talento por la publicación de tu libro, ¿no? Ese era el concepto completo, lucha con tu talento por la publicación de tu libro. Cuando lo reduje me di cuenta que empezaba con lucha y terminaba con libro, ¿no? La frase, y ahí nace el concepto lucha libro y nace la idea de hacerlo como un campeonato de improvisación literaria, de imponerle esta dirección de arte de la lucha libre mexicana, de meter a los escritores a un ring, ¿no? y que todo se componga ya de esa manera. Entonces, esa primera experiencia terminó siendo más fructífera en mi propio libro, ¿no? Porque yo... Sí, tu libro tenía esa bendición escondida que te iba a llevar más lejos, ibas a trascender de otra manera, ¿no? Así es, porque mi libro yo por mi cuenta imprimí 500 libros y creo que llegué a vender 200 y todavía tengo 300 que ando regalando por ahí. Ah, bueno, me anoto en esa lista. Ya, perfecto, ya te mando tu libro, León. Christopher, otra cosa, bueno, tú dices que no eres tan prolífero, pero yo en mis notas tengo que tú tienes un último libro que se llama, que me encanta, me dio mucha risa el título, se llama El Jifre y la Tigrafa.
Es un libro infantil y en mis notas dice que fue el más vendido en la categoría infantil recientemente en la Feria del Libro de Lima. Entonces, bueno, a mí me parece que sí has tenido una escuela con Lucha Libro que realmente te ha hecho trascender, pero bueno, no vas mal con el tema de los libros. Bueno, mira, te cuento, yo después de la primera publicación de ese libro, de Prohibida su reproducción, hice un segundo libro que se llamaba No quiero verte más. Era un libro objeto, que era un libro objeto todo blanco, y que adentro y en la carátula estaba el título No quiero verte más, y había una lupa chiquitita. Tú cuando abrías el libro, todo el libro estaba escrito en braille, para que lo leas con las manos, y al final del libro venía el cuento en un puntaje de 5 puntos chiquitito que te obligaba a forzar y a leerlo con lupa, ¿no? Yo lo hice con un escritor en braille, y era una historia de fin de un romance, no sé qué, ¿no? Tenía toda una temática ahí. Claro. Y con ese segundo libro ya dejé durante un montón de tiempo de escribir, y recién literatura, ¿no? Y me provocó de nuevo volver a escribir cuando nació mi hija. Claro. Nació mi hija Alaí, y antes de que cumple el año le quise escribir un cuentito como el regalo que se da en el cumpleaños, ¿no? En vez de regalar una sorpresita, quería regalar un libro. Ay, qué hermoso. Y entonces escribí este libro, El Jigre y la Tigrafa, que es un tigre, pero que tiene cuello de jirafa, y es una jirafa que es chata, ¿no? Y entonces son como animales invertidos, el jigre y la tigrafa rarísimos, y que sus padres los excluyen y les hacen bullying, ¿no? Y entonces se escapan de su lugar para ir a hacer un camino por el bosque, un peregrinaje, ¿no? Y en el camino van jugando qué animal le hubiera gustado ser, ¿no? ¿Qué otro animal le hubiera gustado ser, ¿no? ¿Qué otro tipo de piel, qué otro tipo de forma de vivir le hubiera gustado tener? Y entonces son como 7 especies de reencarnaciones en otros animales con los que van jugando, ¿no? Que son una mezcla le hubiera gustado ser un oso panda, pero también un chancho, entonces sería un chanda, ¿no? Ah, ok. Sí, me gustaría ser un mono, pero también una tortuga, entonces sería un monuga, ¿no? Y entonces hay estos animales que son rarazos como ellos mismos. Claro. Y hasta que al final del peregrinaje por el bosque llegan a un sitio idílico en el que están todos esos, están los animales normales, ¿no? Están los pandas, están los chanchos, pero también están los chandas. Están los rinocerontes y los elefantes, pero también los rinofantes, ¿no? Entonces, era un poco un libro de no a la discriminación, al bullying, a la aceptación del otro con todos como somos, ¿no? Claro. Somos seres muy extraños todos, ¿no? Uno más raro que el otro. Fíjate que, bueno, a mí la impresión que me estás dando, no sé, los escuchas, que entonces tú, Christopher, al final te estás yendo hacia las causas sociales. Me encantó el segundo libro que comentas, que es en braille. Me parece un libro incluyente y que hace reflexionar a la gente cuando tiene que forzar la vista a que pues hay mucha gente en el mundo así, y que los libros normales pues no los incluyen, ¿no? Sí, que te des cuenta que hay todo Dime. Yo visité a la Unión Nacional de Ciegos de acá del Perú, ¿no? Y fui a ver, y en la biblioteca descubrí que había un montón de tomos, pero realmente tenían no más de 100 libros. Claro. Lo que quiere decir que es, por ejemplo, tenían 100 años de soledad en braille, y realmente eran como unos 12 tomos de 100 años de soledad. 12 tomos, pero gigantes, te digo, ¿eh? O sea, ¿no? Porque es hoja por hoja que eso está hecho en braille. Entonces, claro. También era un poco aportar un librito, ¿no es cierto?, a la biblioteca de los ciegos, que tengan ahí una historia de amor, ¿no? Y lo hice con el director de la biblioteca, que era ciego, y él los tipió en braille. Wow. Y entonces, bueno, eso habla de inclusión y bueno, es un poco también la temática de aquí de Radio Libre de Unión, que es nuestra emisora, donde estamos pues gracias a su señal llegando a todos, y lo que es la parte de la aceptación, que es este tercer libro del Jifre y la Tigrafa,
que tiene que ver eso, ¿no? De aceptarnos como somos, de estar ahora sí que también conviviendo con gente diferente y que no por eso no vale la pena una amistad, ¿verdad? Y eso para los niños me parece muy valioso, ¿no? Sí, y además lo bonito de esto fue que yo lo hice para el cumpleaños de mi hija, ¿no? Para el cumpleaños 1. Y 3 años después, cuando mi hija cumplió 4, una editorial vio el libro que saqué de manera muy casual, la verdad, y me llamaron para decir que lo querían editar ellos. Perfecto. Y sacaron una edición masiva del libro, y fue el libro que llegó a la Feria del Libro de Lima, ¿no? Y al final terminó siendo el más vendido en su categoría, y yo fui a la presentación con mi hija, ¿no? ¡Ay, qué hermoso! Fue una cosa, la verdad, loca. Rarísimo y bien bonito, ¿no? Sí, muy loco. Sí, a mí, bueno, yo lo que al final es la historia de todos los que estamos trabajando para que se den cosas. Al final se van dando los sueños de nosotros sin querer, ¿no? Si lo fuerzas y dices, no, es que sí, es que por qué, o si te derrumba, al final no va a pasar, pero tú seguiste pues con tu pensamiento de que a lo mejor el libro no era para eso y fíjate hasta dónde llegó, ¿no? Sin pensarlo, lo soltaste para tu hija y los allegados y finalmente llegó ahora sí que a muchos niños en Perú y eso es una aportación pues generosa también. ¿Aló? Sí, la verdad que muy muy bonito y muy contento por eso. Sí, qué bueno, qué bueno. Y bueno, aquí también en mis notas tengo que eres guionista también y asistente de dirección en una película, pero bueno, ahora sí que cuéntanos un poco de esa que te metiste a guionista. ¿Es parte de esto mismo de la escritura? ¿Querías ver tus obras en el cine? O dígame. Mira, todo a mí siempre las cosas me han sucedido así como una liana me ha llevado a la otra, así a lo Tarzán. Yo cuando publiqué el primer libro, Prohibida su reproducción, este libro también le llegó, no sé cómo, a un director argentino que quería venir a hacer una película en Perú. Wow. Y el director argentino me contacta y me dice, he leído tu libro y veo que como que conoces un poco las calles de Lima, ¿no? Yo soy bien pata de perro, ¿no? Un callejero, entonces, y me dice, quiero un poco contar una historia de Lima, de los barrios que ocurren en las calles de Lima, y me gustaría conversar contigo. Entonces me junté con él y me ofreció ser guionista junto a él de su película, que se llamó Chicha tu madre. Y le dije, bueno, yo nunca he escrito cine, pero pucha, me encanta el cine, veo un montón de cine, y me encantaría a escribir y aprender contigo, ¿no? Entonces, claro. Bueno, me embarqué en esa aventura y escribimos el guión juntos, una chamba larguísima de 1 año. Claro. Que se terminó rodando en Lima en 2005 y estrenándose en el cine, y la verdad la película le fue muy bien, creo que estuvo en Venecia, estuvo en el Festival de Huelva, el ganó el Colón de Oro a Mejor Actor. Wow. O sea, le fue muy bien a la película y a partir de ahí como que volví a replantearme esto de si quería seguir escribiendo literatura o cine, ¿no? Me gustó mucho más el cine. Wow. Y me metí a pequeños cursitos y cosas, me he comprado muchos libros, soy súper autodidacta en eso, y poco a poco me han ido saliendo más oportunidades, ¿no? El 2015 también otra película mía ganó acá el premio del Ministerio de Cultura, y es la historia de una mujer policía que es alcohólica. Acá. ¿Esa cómo se llama? Es muy común historias, esa se llama Rosa Chumbe. Rosa Chumbe. Sí, es el nombre de la policía, Rosa Chumbe. Okay. Y bueno, y a la película también la estrenamos, le fue muy bien, tuvo su periplo por festivales, en el Bafisi de Buenos Aires, la actriz ganó a Mejor Actriz. Y cuéntame una cosa, Christopher, ¿esas películas tú crees que las podamos conseguir por aquí, en alguna plataforma? ¿Por el nombre? Chicha tu madre sí está en una plataforma digital, sí. Okay. Chicha tu madre sí la pueden ver. La que todavía no está ni en DVD
ningún material digital es la otra, es Rosa Chumbe, esa sí todavía no la han publicado. Bueno, te voy a comprometer para que nos avises, para decirle a la gente que dónde la puede ver. Ahorita estoy, desde hace 4 años ya no hago nada de publicidad, y me dedico íntegramente a escribir guiones, ¿no? Ahorita estoy en 3 proyectos de largometraje, una adaptación literaria también. Osvaldo Reynoso es uno de nuestros mejores escritores peruanos y tiene una novela muy linda, chiquitita, de 40 páginas, que se llamó Los Inocentes. Los Inocentes. Que la publicó en los 60. Es una novela hermosa. La acaba de editar Alfaguara, o sea que la vas a poder encontrar. Se llama Los Inocentes. Perdón, Los Inocentes de Osvaldo Reynoso. Sí. Okay. Reynoso, sí. Y nada, y me he metido ahora en ese rollo porque me llamó una productora para decirme que habían comprado los derechos de esa novela y que la querían llevar al cine. Y me he puesto a hacer la adaptación literaria y ya estoy a la mitad del guión. Mandamos el proyecto, el tratamiento que escribí de la película al Festival de Cine de Guadalajara y clasificó para el foro de coproducción. Perfecto. O sea, Guadalajara. La película está yendo a Guadalajara. ¿Guadalajara, México o Guadalajara, España? Bogotá, Quito, en Austin, Washington, se ha hecho en Noruega, en Nápoles, ¿no? Y ahora, por fin, gracias a Gabriela, gracias a ti, va a llegar a México, ¿no? Que es una alegría inmensa que llegue a México, ¿no? Que es un poco el ADN de la idea, ¿no? Claro. Yo también quiero agradecer a la persona que me introdujo en este proyecto, que es Jesús Cámara, y que pues me convenció, o sea, me enredó en esto. Y bueno, fue muy acertado. En estos días le escribí para darle las gracias y la verdad es que queremos traerlo a León, digámoslo así, en un formato un poquito quizás diferente a lo que habíamos visto, que era llevarlo a las escuelas, aunque luego me di cuenta que ya habían otras ciudades de las que mencionas que ya lo han hecho en escuelas también con mucho éxito. Y me pareció lindo porque es como esa semillita que vas plantando en la ciudad en donde llegas, difundiendo cultura. Finalmente en los jóvenes a mí me parece que son más fáciles
de llegar esa información y que finalmente ellos van a ser los adultos el día de mañana en la ciudad. Y me parece como medio idea, así de soñadora como tú, ¿no? Que finalmente van a ser una mejor ciudad cuando la gente tiene más contacto con la cultura, con eventos como estos, que también es un montaje donde te diviertes, ves una producción literaria, te animas y a lo mejor descubres que hay un escritor en ti, ¿no? Yo los llamo los escritores de closet, ¿no? Que saben que tienen tienen esa facilidad, pero piensan como muchos pensamos, y me incluyo ahí, que es difícil, ¿no? Y que va a haber alguien que le guste. Entonces yo pienso que estos espacios hacen más democrático el ejercer ese derecho de escribir, como lo hemos comentado en algunos otros programas, que siempre hay un público para todo y que no se detengan, ¿no? No se detengan a escribir y salir de ese closet y mostrar el talento que tienen, ¿no? Entonces, pues bueno. Claro, siempre eso es lucha libre, ¿no? Una oportunidad de poder sacar tu talento ahí a flote, divertirte, ¿no? Porque también es un poco quitarle el almidón a la literatura, ¿no? Que no todo evento literario no tiene por qué ser siempre muy acartonado, muy muy serio, ¿no? Entonces, Lucha Libre precisamente te da la oportunidad de sentir la adrenalina de la creación literaria. Ajá, y de la lucha. Mucha gente, bueno, aquí ha sido bien aceptado por las universidades. Bueno, me permito aquí mencionar que ahorita tenemos 4 universidades que están permitiéndonos hacer el primer campeonato o primera exhibición de lucha libre, que la gente de la ciudad la conozca, se dé esa oportunidad. Y son 4 universidades que atendieron a esa convocatoria, que es la Universidad de La Salle, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Sabes y la Universidad Autónoma de México en su campus UNES de aquí de León. Vamos a trabajar con los campus de aquí y la idea es, bueno, eso, ponerlos a luchar y al final hacer, bueno, una final en la Feria Nacional del Libro, que también en conjunto o en colaboración, digámoslo así, en colaboración con el Instituto Cultural de León y el gobierno del estado, pues estamos trabajando para que se presente la exhibición en la Feria Nacional del Libro, que se va a dar del 26 de abril al 5 de mayo. Está por confirmar la fecha, pero para nosotros es un orgullo, bueno, primero tenerte de invitado aquí, que nos comentes y que nos inyectes toda esa energía, y es un orgullo para que decir que la primera exhibición va a ser aquí en León, Guanajuato, donde estamos muy cerca de las momias y de todo lo que es esa idea de los luchadores, y que tenga la experiencia en México, que está muy arraigado las luchas, y poder bueno, transmitir eso a la gente, ¿no? Que las palabras son más fuertes que los puños, que es el eslogan de Lucha Libre, y que ellos también pueden hacer, ¿no? Y disfrutar, como dices tú. Claro. No, sí, porque incluso cuando nosotros hemos salido de Lima, o sea, hemos ido a las provincias de Perú, ¿no? Hemos ido a Iquitos, hemos ido a Huancayo, a Puno, a Ayacucho, a distintas ciudades. Las historias que hemos conseguido en estos lugares han sido increíbles. O sea, las historias de los chicos superaban largamente a las historias creadas en Lima. Porque lo que pasa en Lima es que de alguna manera tenemos el formato del escritor, los que son más jóvenes, ¿no? Tienen estas imágenes de Bukowski, de Raymond Carver, de escribir como algunos escritores que admiran, ¿no? Claro. En cambio, en provincia lo que encontramos fueron historias genuinas, escritas desde adentro, desde de el cosas corazón. desde lo que le ha pasado, ¿no? Por ejemplo, Ayacucho es una de las ciudades que ha sufrido con mayor fuerza y devastación lo del terrorismo en Perú, ¿no? Okay. Entonces, las historias que ellos contaban, los chicos, eran muchas historias de militares, de terroristas, de pérdidas de seres queridos a partir de la violencia, de la guerra interna que vivía el Perú, ¿no? Entonces, es lindísimo descubrir
la vida de estas personas a partir de la creación literaria, ¿no? No necesariamente de textos históricos o documentos, ¿no? Sino a partir de la creación literaria. No, y una además, forma linda también. Y además son historias que ellos necesitan contar, ¿no? Entonces, más que demostrar que saben escribir, es la necesidad de contar historias, ¿no? Como muchos escritores que se inician en esto es porque tienen la necesidad de contar historias. De expresarse y de todo. Y que tengan esa oportunidad, pues muy bien. Fíjate, sí, aquí me está entrando una pregunta que, bueno, tengo varias que ya han entrado que te voy a empezar a hacer. Una era eso, ¿no? De que si habían encontrado alguna sorpresa en los escritos que a ti como creador te hubiera marcado, que dijeras, wow, mira esto, qué bien, y que, sí. Y bueno, ya me la contestaste, ¿no? Sí. Hay otro por aquí que me dicen que en los campeonatos anteriores, en los 5 minutos, ¿piensas que hay alguna diferencia entre los luchadores mujeres y los luchadores hombres? ¿O están en igual de condición? Mira, creo que incluso están mejor. Mira, en los 8 años que tenemos de campeonato solo en Lima, hay 5 campeonas mujeres y 3 hombres. Wow, o sea que son como más rápidas. Digámoslo. Creo que tienen, no sé, de repente una facilidad para estructurar con más rapidez lo que quieren contar, ¿no? Porque la idea siempre es que tengan un norte, ¿no? En esos 5 minutos que empiezan a escribir, que estén apuntando a terminar de contar una historia, ¿no? Claro. La idea no es que divaguen con la literatura, sino que nos cuenten algo. Claro. Y en ese sentido creo que las mujeres han sido más efectivas a la hora de estructurar sus historias. Wow, ya veremos aquí cómo se comporta, ¿verdad? En los primeros campeonatos. Claro. Ojalá pues respondan a la convocatoria muchos chicos y muchas chicas, y ya te iremos diciendo aquí el porcentaje. Mira, claro. Aquí tengo otra pregunta de Josué de Guadalajara. Sí. ¿Alguna de estas experiencias de los competidores, a ver, espérame, de alguno de los ganadores, de los competidores, ¿hay alguno consagrado como escritor en Perú o en alguna otra ciudad que tú sepas? Que tú digas, su primera experiencia fue lucha libre y por eso ya se hizo famoso. Mira, de los que han sido campeones, no han vuelto a publicar. Han publicado el libro que se les dio como campeón. Ninguno de ellos ha vuelto a publicar. Sin embargo, los que han sido subcampeones o tercer puesto son personas que ahora tienen una vida mucho más activa con la cultura. Incluso uno de ellos es un dramaturgo ahora medianamente conocido en Lima, que ya sacó unas 3 obras de teatro, ha estrenado, ¿no? Entonces, wow. Sí, hemos impulsado no solo a los que son los campeones, sino a todo aquel que ha pasado por lucha libre. Es como algunos se han agrupado, han hecho colectivos que han buscado ellos generar el dinero para publicar en grupo, ¿no? Entonces ha sido como una actividad que los ha encendido culturalmente. Claro, es como cuando empiezas a descubrir que esa es tu pasión, ¿no? Quizás. Exacto. Y que además se puede hacer las cosas uniéndose a otros, ¿no? En grupo, ¿no? No tienes que colectivo. Remar solo. Uh-huh. Claro. Bueno, pienso que es un poco la experiencia que has tenido tú, ¿no? Después de escribir, sí. Y que, como dices tú, de la liana, irme de un lado a otro, ahora soy ahora hago esta otra cosa y así, ¿no? Es darte cuenta. Ajá. A lo mejor tú tuviste tu despertar también, ¿no? Con todas estas cosas. Sí, así es. Sí, alguien que te inspire o que te haya inspirado, que tú dices, bueno, me queda claro de tu hija con tu libro, el tercero, el Gifre y la Tigrafa, pero alguien que tú digas, bueno, esta persona fue la que detonó o me inspiré, o esto que me pasó fue lo que me detonó para que yo sea ahorita Christopher Vázquez que soy hoy, ¿no? ¿Algún escritor, alguien que te...? Uh-huh. Mira, lo que pasa es que yo en mi formación como publicista, o sea, como profesional, a mí me ha tocado vivir una etapa en el Perú en el que los publicistas eran, cuando yo era chico, ¿no? Te hablo hace más de 25 años. Cuando yo era chico,
los que eran publicistas eran escritores, fotógrafos, pintores, dramaturgos. Esos eran los creativos que estaban en las agencias. Okay. Entonces, y ahora las nuevas generaciones ya no tienen esos profesionales de las agencias, ahora son publicistas que han estudiado para ser publicistas. Entonces, de alguna manera, como yo he estado en ese cambio, he visto de contacto directo el trabajo de artistas, ¿no? De fotógrafos, de escritores, de pintores. Claro. Mi papá, por ejemplo, es músico, ¿no? Es un cantante que tuvo en los 70s muchísimo éxito acá en Perú, incluso afuera, ¿no? Y también, pues, yo he estado rodeado siempre de libros, me llevaban al cine desde chiquito. Yo creo que no tenía ni 5 años y ya había visto El Campeón, El Hombre Elefante, Kramer versus Kramer. Puro drama fuertísimo. Claro, claro. Bueno, pero tenías la guía. Sí, pues, y eso como que te va, no sé, tensando la cuerda de la sensibilidad, ¿no? Entonces, eso motiva un montón para uno querer dedicarse al arte, creo, ¿no? Si una persona no tiene un libro en su jato, en su casa, nunca lee, pues. Claro, claro. Y sí, la verdad es que al final con la gente que te rodeas vas agarrando un poquito de cada una y vas formando a esa personalidad, ¿no? Me queda claro entonces que el amor al cine y el amor a la escritura y el amor a poder hacer las cosas pues viene desde la familia, entonces pues muy bien. Y tú lo sigues haciendo, ¿no? Con esto que dijiste del libro a tu hija y todo, pues me queda claro que sí. Mira, Christopher, sí. Bueno, vamos a ir a un corte, ¿qué te parece? ¿Ya? Sí, y regresamos ahorita ya para... y siempre dicen que 1 hora dura mucho, pero ya casi acabamos. Vamos a un corte, regresamos ya para hablar un poquito de lucha libre aquí en León y para despedirnos. Muchísimas gracias. Un abrazo.
¿Qué tal, amigos de Radio Líder Unión que nos están escuchando? Estamos en su programa Rincón Literario. El día de hoy muy contenta, agradecida con Christopher Vázquez, que nos acompaña el día de hoy. Es un gran escritor, director creativo, y además, bueno, nos ha ayudado a traer Lucha Libro aquí a México, específicamente en León. Vamos a empezar a hacer las luchas aquí, todo lo que son pues los espectáculos, y bueno, nada menos con una actividad que vamos a hacer en la Feria Nacional del Libro, gracias a la colaboración de lo que es el Instituto Cultural de León, que nos ha permitido pues presentar ahí las luchas. Cuéntanos un poquito, bueno, quedamos un poquito cortos en el segmento pasado de lo que pasa directamente en la lucha. Christopher, háblanos un poquito tú, qué es lo que va a pasar ahí. Claro, nosotros lo primero que hacemos, bueno, como ya tú sabes un poco la estructura, ¿no? Hacemos una convocatoria abierta a todo el público, ¿no? En el caso de nosotros, tienen que ser de 18 años, y también por algo práctico de que tienen como un poquito más de experiencia a partir de los 18 como para contarnos cosas, ¿no? Y que puedan armar un libro, que es finalmente el gran cometido. Entonces nosotros primero recibimos los cuentos, seleccionamos a los participantes. A partir de ahí lo que hacemos es, les damos 2 talleres de creación literaria intensos, de 9 a 2 de la tarde, 2 días seguidos, en los que ellos escriben y un coach literario los prepara para el cuento corto, ¿no? Les da unos tips muy precisos, y con esa preparación pasan a un taller de expresión corporal, porque lo que queremos es que cuando se pongan la máscara asuman también una identidad, salgan al ring con cierta entereza, ¿no es cierto? Y sobre todo que aprendan a modular y hacer el cuento, le impriman esas comas, puntuaciones que por el tiempo tan corto que es los 5 minutos para escribir, no han tenido tiempo de poner, y la lectura puede ayudar a dar énfasis de ellos, no lo han podido hacer escribiendo. Entonces, con esa preparación base, ellos ya recién entran al campeonato. El campeonato se juega en llaves de 2 grupos de 8 participantes que van peleándose entre ellos, ¿no? Las reglas son muy sencillas de lucha libre. Nosotros les damos 3 elementos, ¿no? Y cuando me refiero a 3 elementos son un cactus, una manzana y un paraguas. Y con esos 3 elementos tienen que introducirlo en los cuentos. Cada enfrentamiento de escritores luchadores son con 3 elementos nuevos. Esos 3 elementos tienen que ser parte de la creación de su cuento, y si lo hacen bien, ¿no es cierto?, el jurado tiene la tarea, que el jurado siempre está constituido por actores profesionales, tiene la tarea de elegir al que mejor ha escrito con base a esos 3 elementos un cuento. Los criterios de evaluación, ¿no?, pasan por la integración de los elementos, la creatividad, la estructura gramática, lo creativo del cuento que están contando, ¿no?, el uso del lenguaje. Esos son varias para poder decidir, ¿no?, con quién ha escrito mejor. ¿Qué pasa con el que gana? Continúa en el campeonato, ¿no?, y sigue pasando. El que pierde se tiene que quitar su máscara frente al público, ¿no?, el primer momento de gran vergüenza deportiva, literaria, ¿no? Quitarse la máscara y mostrar tu cara, porque de alguna manera la máscara nos permite tener un grado de intimidad cuando estamos subidos al ring, en el escenario, y todo el público, y esos 5 minutos están siendo acompañados por música de un DJ, y la gente está viendo cómo borra, qué pone, qué vuelve a subir, cómo continúa la historia, ¿no? Entonces, pero estás enmascarado, ¿no?, de alguna manera protegido. Recién cuando dan el resultado, el que pierde se quita la máscara, el que gana continúa, y así hasta lograr coronarse campeón. El que se corona campeón, ¿qué obtiene? Primero su cinturón de campeón con una chapa inmensa y de cuero, ¿no?, como los cinturones de los luchadores o los boxeadores. Y lo más importante, trabajar con un editor su obra. Su obra es trabajar con un editor que le da estilo, corrección ortográfica, se diagrame el libro, y después se hace una tapa, un diseño de una muy vendedora para que su libro pueda tener salida comercial. Y además le conseguimos una fecha en la Feria del Libro de Lima, ¿no? Los chicos no pagan por los talleres de escritura.
escritura, no pagan por expresión corporal, no pagan para participar de Lucha Libre. El público que asiste tampoco paga, porque siempre desde el inicio nuestra idea fue que esta fuera una oferta cultural real, ¿no? Para todo el mundo. Claro. Y finalmente el libro se le entrega a los ejemplares al chico, y la venta que haga de su libro, los ingresos son íntegros para el escritor. No tiene cláusulas ni con la editorial ni con nosotros, no. Todo es para él, para que tenga un fondo para si quiere seguir dedicándose a escribir, ¿no? Entonces, eso ya tenemos 8 años seguidos en Lima. Hemos hecho eso también en 4 provincias de Perú, y como ya hemos conversado, ¿no?, en más de 15 ciudades por el mundo, ¿no? Así es. Y bueno, ahora próximamente en León, como lo comentaba en el segmento anterior, vamos a estar en una semifinal en la Universidad de La Salle el día 27 de marzo. Hemos lanzado una convocatoria para los alumnos de esas universidades que van a formar parte, y el día 27 van a competir 8 luchadores, y de ahí se van a sacar 4 que van a pasar a la siguiente ronda, que van a presentarse en la final en la Feria Nacional del Libro, Internacional del Libro de aquí de León, para ver quién es el ganador, ¿verdad? Nosotros en esas exhibiciones lo que pretendemos es que la gente conozca lo que es el campeonato, y próximamente vamos porque bueno, obviamente cuando empezó a rodar la convocatoria, pues muchas personas que no son estudiantes pues quieren participar, y así va a ser una convocatoria abierta para un próximo campeonato después de la Feria del Libro, que vamos a ir anunciando cuándo va a ser, ¿verdad? Estamos pensando en octubre, pero bueno, todavía estamos en fase de preparación para hacer eso que dices tú, comentado, que sí salgan con sus libros, salgan con todo, y que tengan la oportunidad de expresarse. Yo creo que han escrito más con las dudas los que no son de las universidades, porque ya quieren su lucha libro, y lo vamos a hacer. Claro que sí, y los que nos están escuchando que también tienen esa duda, pues ya para que lo vayan apuntando, que estén siguiéndonos en nuestras redes, en @luchalibromexico en el Facebook, para que estén pendientes de todas las convocatorias, ¿verdad? Bueno, Christopher, ya estamos casi ya en la fase final. No sé si le quieras decir algo a estas personas que nos están escuchando de las universidades que quieran participar, no sé, que se animen a la convocatoria. Claro, que creo que difícilmente van a encontrar una oportunidad para publicar con este formato, ¿no? El que se puedan divertir y de paso ganarse la publicación de un libro. O sea, están ganando un super premio, ¿no? Estamos acostumbrados siempre a que sean las instituciones culturales, los bancos, los museos, quienes promuevan los concursos de novela, de cuentos, ¿no? Pero esta es una manera única, ¿no?, de participar, divertirse, llevar talleres de literatura, conocer gente, ¿no es cierto? Porque no es que mandas tu escrito, sino que vas a convivir con un grupo de 16 chicos que tienen la misma pasión por escribir, y que lo más probable es que sean amigos y que terminen ellos mismos gestando, ¿no es cierto? Claro. Su propio libro, ¿no? Agrupándose. Lo que pasa mucho en Lima, que de los 16 sale un campeón, los 3 finalistas también suman al libro del campeón, y los otros chicos por lo general se agrupan y sacan sus libros. Claro. Eso es ya tienen la inquietud, ya tienen esa idea en mente, y pues claro. Exacto. Entonces, creo que si eres un gran lector y de alguna manera escribes por hobby, quién sabe, ¿no? Que este sea un formato para ti, ¿no? Que se te haga fácil entrar a la división de la lucha libro. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, vamos a invitar a la gente que nos escriba también a nuestro mail, luchalibromexico@gmail.com. Ahí les podemos aclarar cualquier duda. Y bueno, si quieren conocer también y ver la convocatoria que está abierta, pueden darle like a nuestra página del Facebook, @luchalibromexico. Ahí pueden encontrar toda la información. Y bueno, no sé, Christopher, ¿nos compartes tus redes también para los que quieran pues incursionar en esto, que nos estén oyendo en otros países?
Claro, el fanpage de Lucha Libro es Lucha Libro Oficial, Lucha Libro Oficial. Ese es el Facebook. En Instagram nos buscan como Lucha Libro Perú. Pero los que sean fan de Lucha Libro Perú, también que sean fan de los otros Instagram que encuentren, porque hay Valladolid, hay Zaragoza, hay Quito, entonces, y ahora México, ¿no? Que también va a estar seguro muy activo en las redes sociales. Claro, claro que sí. Bueno, Christopher, te quiero dar las gracias por estar con nosotros el día de hoy. Quiero también hacer público el agradecimiento desde ya de lo que es México y lo que aquí empezamos a hacer como semillita, lo que es en León, porque gracias a ese gran proyecto que haces o que hiciste y que sigues haciendo, porque me consta que sigues colaborando con nosotros como franquicia, estás ahora sí que moviendo corazones. Estás moviendo gente que a lo mejor va a encontrar esto como un medio de vida y pues me parece estupendo, ¿no? A mí me encanta ser parte de este proyecto, inclusive por todo lo que pueda implicar. Entonces, bueno, nada, de corazón muchísimas gracias, Christopher, por estar aquí con nosotros en el Rincón Literario. Nos seguimos hablando y por supuesto te vamos a seguir molestando e invitando para que nos sigas hablando, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias. Feliz, muchas gracias a ti, Gabriela, por la invitación. De alguna manera somos como unos, si fuéramos rockeros seríamos punks. Estamos rompiendo las argollas culturales que hay en todos los países. Acá en Lima pertenecer al círculo literario es súper difícil, conseguir una presentación en la Feria del Libro de Lima peor, ¿no? Y Lucha Libro lo hace a punta del lema, ¿no? Tus palabras son más fuertes que tus puños, nos metemos donde no nos han invitado. No, yo creo que ahorita estamos cayendo muy bien porque este año es de la lectura en nuestro país. Este año se ha puesto de moda la inclusión, entonces yo creo que sí tenemos mucho donde participar, aunque no nos llamen, claro que sí. Te agradezco desde ya entonces, Christopher, y bueno, seguimos en contacto y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias por sus preguntas y bueno, nada, seguimos aquí en la próxima semana en el Rincón Literario. Muchísimas gracias, les habló Gabriela Franco desde Radio Líder Unión. Hasta luego.